porque así tengo la oportunidad de dirigirme a una gran cantidad de bolivianos que seguramente desean saber quién es Hugo Banzer Suárez. Yo nací en un establecimiento, una propiedad ganadera y agrícola al mismo tiempo. A pocos kilómetros de la capital de una provincia, de la provincia Ñurlo de Chávez, del departamento de Santa Cruz, en una hacienda que se llamaba El Junquillar, de propiedad de mis padres. Pero el antecedente más remoto familiar que tengo es mi abuelo, que vino a Bolivia desde Alemania a establecerse, con la decisión de establecerse en el país, y llegó a Santa Cruz de la Sierra. Allí conoció a otros alemanes, conoció a bolivianos y a bolivianas, y contrajo matrimonio con una señora cruceña. Como fruto de este matrimonio tuvieron varios hijos, hombres y mujeres, uno de los cuales fue mi padre. Su nombre es César Banzer, un hombre muy trabajador, muy disciplinado, muy apegado a la naturaleza. Se instaló en la provincia de Ñurlo de Chávez y empezó a actuar con agricultura y después con ganadería. Mi madre, una mujer de una familia tradicional cruceña, Luisa Suárez, casada con un senador muy conocido, el doctor Rómulo Saldaña, en Santa Cruz, enviudó a su esposo, lo mataron por razones políticas, y ella tuvo que refugiarse donde un pariente muy cercano, su hermano, que vivía en el pueblo de Concepción, y allí conoció a mi padre. Se unieron, de modo que tengo hermanos del matrimonio previo de mi madre, y tengo hermanos de padre y madre. Los hermanos de padre y madre somos hombres, 3 hombres. Le repito, nací en un ambiente campesino. Mi padre, le repito, era un hombre muy trabajador. Y con el esfuerzo de mi madre lograron establecer una empresa productiva que permitía a la familia vivir holgadamente, no digamos cómodamente, holgadamente. Pero recuerdo muy bien que mi padre quería mucho a sus trabajadores. Cuando mi padre falleció, habían trabajadores que lo habían acompañado 30 años y no permitieron que el cadáver de mi padre fuera trasladado a Santa Cruz. Exigieron que él fuera sepultado allí en Concepción, cerca de ellos. Lo querían mucho y él realmente los cuidaba, eran como sus hijos. Y todos, incluyendo sus mujeres, las mujeres de los hombres, los hijos de los hombres, pues trabajaban y vivían alrededor de la casa. Todos tenían su modesta vivienda. Yo me crié así, en ese ambiente. Cuando llegó la época de ir al colegio, nos fuimos al pueblo de Concepción, donde no había escuela pública, había una pequeña escuelita privada, cuyo director, profesor, regente, portero, era una sola persona, don Carlos Olachea. Era un hombre excepcional, realmente excepcional, un educador. Y todos los días íbamos a la escuela con nuestra silla aquí en la espalda y una bolsita en la que llevábamos nuestro cuaderno, nuestro lápiz, y una almohadilla y una tiza. Teníamos que ir todos los días al colegio así. Y nuestros compañeros de curso eran los hijos de los campesinos, los hijos de la gente del pueblo. En la mañana pasábamos clases, en la tarde no, pero en las tardes el profesor Olachea daba clases a otro curso más avanzado. Bueno, cuando ya no fue posible seguir en esta escuela porque la educación requería de asistir a centros escolares mejor organizados, entonces
mi madre con sus hijos se trasladó a la ciudad de Santa Cruz. Pero lo interesante fue que el viaje fue en carreta, desde Concepción hasta Santa Cruz, y el viaje duró 15 días, y atravesábamos lugares donde habían salvajes que, bueno, que agredían a los viajeros en muchos casos. Las dos carretas en las que iba la familia estaban tiradas por 3 parejas de bueyes, y iban 2 jinetes montados, armados, para evitar cualquier sorpresa de parte de los selvícolas. Llegamos a Santa Cruz y ahí yo por primera vez vi luz eléctrica, porque en el campo nos iluminábamos con lámparas a gasolina. Me acuerdo muy bien la marca Coleman. Y en Santa Cruz vi por primera vez la energía eléctrica. Ya habían teléfonos no automáticos, por primera vez vi eso. En fin, quedé impresionado con una serie de cosas que pude ver en la ciudad de Santa Cruz, aun cuando Santa Cruz en ese tiempo estaba sumamente retrasado. Las calles eran pues unos arenales, cuando llovía las calles había que cruzarlas, algunas nadando. Bueno, pero en ese ambiente nos criamos. Ingresé a un colegio privado, se llamaba el Colegio Obispo Santiesteban, y allí terminé la escuela primaria con muchos otros compañeros de curso. Cuando estaba en Concepción, en la escuelita del profesor Olachea, tenía un compañero de curso que apellidaba Salvatierra, y por sobrenombre le decían Gasolina, porque era pálido, y la gasolina en esos tiempos era amarilla, de color amarillo. Y no nos entendíamos con gasolina. Todos los días que salíamos de la escuelita, con cualquier motivo, el uno empujaba al otro y al final terminábamos peleándonos. Muchos años después, cuando ejercía las funciones de presidente de la República, lo encontré a mi amigo Gasolina en Santa Cruz y lo reconocí. Y por supuesto él sabía quién era yo. Y se me acercó y me dijo, si quieres le echamos otra vez, como cuando éramos niños. Naturalmente que no lo hicieron. No, por supuesto que no. Era nomás que quería recordarme el pasado. Muy bien, en Santa Cruz terminé la escuela primaria e ingresé al Colegio Nacional Florida. Y en determinado momento, cuando terminaba el segundo año de secundaria, le hablé a mi madre de lo que quería hacer en mi vida. Impresionado, fuertemente impresionado, porque cuando vivíamos en Concepción, fue a visitar a su padre, el coronel Germán Bush. Su padre era nuestro vecino, médico del pueblo, y fue a visitarlo cuando era jefe de Estado Mayor del Ejército boliviano después de la Guerra del Chaco. Él llegó con la aureola del héroe. Lo veíamos los muchachos, pero con una admiración muy grande, y en determinado momento, cuando conversaba con mi padre y yo hacía travesuras entre la gente, me agarró de un brazo y le dijo a mi padre, don César, este muchacho cuando tenga edad y el grado de instrucción necesario, hay que mandarlo al colegio militar. Yo me quedé impresionado toda la vida con esto. De modo que cuando terminé el segundo año de secundaria, le hablé a mi madre porque en ese año el colegio militar abrió la oportunidad a los jóvenes que terminando el segundo año de secundaria podían entrar al preparatorio B y luego pasaban al preparatorio A, y habían 6 años más de colegio militar. Y bueno, se ve que mucha era mi vocación, porque me vine decidido a estar 8 años. El colegio militar era un establecimiento que tenía tradición de rigidez disciplinaria. Los instructores eran oficiales que habían venido de la Guerra del Chaco, muy pocos tenían formación académica o formación pedagógica, de manera que el colegio era duro. Era aquí en la ciudad de La Paz, por supuesto, donde ahora es la policía militar, en el cuartel de San Jorge. Yo tenía 14 años, era el menor de los
postulantes que habíamos venido de Santa Cruz, que éramos varios. Y cuando entré al colegio quedé impresionado y dije, pase lo que pase, yo no me salgo de este colegio. Porque primero creía que tenía vocación y luego temía de que mis hermanos o mis compañeros de colegio en Santa Cruz se hicieran la burla de este fracasado. Bueno, muchos de los compañeros que vinimos ese año retornaron a Santa Cruz, muchos de ellos. Y nos quedamos en realidad dos. Yo vine en calidad de pensionista, o sea, pagando pensión. Y aquel alumno en el colegio en esos tiempos que se portaba bien y obtenía las mayores notas, inmediatamente pasaba a su condición de becado. A los 6 meses yo obtuve beca y me propuse ser el mejor alumno de mi curso ese año, y lo fui. Y en cada año al comenzar me hacía el mismo propósito. Yo fui el primer alumno en todos los años que estuve en el colegio militar. Recuerdo muy bien que en las noches, claro, me acordaba de mi mamá, me acordaba de mis amigos, y a veces lloraba solo. Y luego, en mi condición de primer alumno de mi curso, fui becado a la República Argentina, al Colegio Militar de la Nación en el Palomar. Allí fui y en un año vencí 2, porque se nos dio la oportunidad de hacerlo a quienes voluntariamente deseábamos sacrificarnos. En esa época, pues a los que del penúltimo curso querían hacer el penúltimo y el último, pues no habían sábados, no habían feriados, y solo el domingo se salía a mediodía. Era un sacrificio, pero valía la pena hacerlo. De manera que egresé como subteniente el año 1946, habiendo ingresado en 1941. Egresé con los que eran mis superiores aquí en el colegio militar, y tenía preocupación como subteniente de que no fuera bien recibido por los que fueron mis superiores. Mis compañeros de curso todavía seguían en el último año del colegio militar. Mi primer destino fue el regimiento Ingavi en Chayapata, y vine directamente desde Buenos Aires al pueblito de Chayapata. Un cambio muy grande, por supuesto, pero ahí al presentarme al comandante, me hice el propósito de ser el abanderado del regimiento, que por supuesto era el oficial subalterno mejor calificado, y lo logré. Y después, en todos los destinos que tuve, porque he pasado por todas las unidades de mi arma, sin excepción, como oficial subalterno, como comandante de sección, de escuadrón, de regimiento, me hice el propósito, repito, de ser el mejor. Mis metas eran así, limitadas, año por año, grado por grado. Cuando yo era subteniente no pretendía ser general, pretendía ser teniente, pero el mejor teniente. De modo que tengo un muy grato recuerdo de mi vida militar. Tenía el grado de teniente y fui destinado a Cochabamba, pero previamente conocí a la que es mi esposa. La conocí en Roboré. Ella fue a visitar a un hermano que era ingeniero de la empresa ferroviaria. Allí la conocí y luego ella retornó a Cochabamba, me destinaron a mí a Cochabamba y allí formalizamos matrimonio con una mujer excepcional. Excepcional porque me acompañó en toda la vida militar, estimulándome permanentemente. A lo mejor no hubiera podido lograr mis objetivos así limitados si no era porque ella me ayudaba muchísimo. Por ejemplo, cuando estuvimos 3 años en la Escuela de Comando y Estado Mayor, no fuimos nunca al cine, nunca fuimos en los 3 años a un espectáculo, a distraernos un poco, y ella me ayudaba, es dactilógrafa, de manera que ella me copiaba mientras yo dictaba los trabajos, de manera que tenía una gran ayuda. Y esta mujer me dio una familia muy linda, 5 hijos, dos
de los cuales ya no están con nosotros. Pero es una linda familia, muy unida. Las hijas que me quedan son casadas, muy bien casadas. Tengo 7 nietos, muy lindos nietos. Cuando dispongo de algún tiempo son pues mi entretenimiento, no tengo otro. De modo que los quiero entrañablemente y estoy comprometido con ellos para dejarles una Bolivia que cuando yo era niño no la recibí, no la tenía. Ese es mi compromiso con esos nietos, con los hijos y con todos los jóvenes que hay en Bolivia. Esa es, en síntesis, un breve resumen de mi vida.